buenas tardes. Entonces vamos a dialogar sobre la historia de Pereira. En primera medida, pues quisiera que me contaras tu historia con Pereira, o sea, cuál es esa vinculación que genera ese interés y ese, digamos, ese cierto amor por Pereira, por la ciudad de Pereira. Bueno, primero que todo soy pereirana, entonces ya uno nace en un sitio y sí tiene más sentimiento hacia ese sitio. Estudié en el colegio en Pereira y después, como mucha gente, me fui a estudiar la universidad por fuera, trabajé un tiempo por fuera, hice el posgrado por fuera y decidí volver a Pereira para los 150 años, para hacer trabajos de historia relacionados con los 150 años de la ciudad, porque dije esperar a los 200 años, de pronto ya es mucho, no alcanzo a llegar a los 200 años. Entonces tenía que ser para los 150 años. Siempre había querido hacer historia de Pereira. Entonces me presenté a una convocatoria de estímulos, la primera del Instituto de Cultura, y con eso empecé, digamos, a hacer historia de Pereira, a involucrarme con las fuentes primarias, lo que tenemos en los archivos, en las bibliotecas, hacer investigación, hacer historia oral también. Y ahí entonces durante los 150 años, digamos que hice varias investigaciones y juegos para colegios, asesorías al Museo de Arte de Pereira, a un libro que sacó el periódico La Tarde, y luego entonces estudiando como toda esta historia, realmente me enamoré mucho más de nuestra ciudad. Estuve leyendo el artículo sobre la génesis o cómo surgen las fiestas de la cosecha, entonces lo publicaste en Ciudad Cultural y en ese hablabas del primer baile que se hizo, ¿cierto?, en el Club Rialto, y que a partir de ahí se empezó a tomar como una costumbre anual y se empezaron a generar, digamos, otra serie de dinámicas. ¿Cómo son estas dinámicas actualmente? Porque se extendió de un solo día, una sola noche, que era el baile, a 3 días y luego pasamos a una semana y hoy por hoy es el mes completo de muchas actividades. Sí, lo primero que habría que decir es que esa es una aproximación a una investigación que tendría que ser una investigación mucho más amplia. Lo que yo encontré en esa investigación que hice en un poco tiempo es que primero se celebraban las fiestas, digamos, de Pereira, del aniversario de Pereira, y fue mucho después de hacer esas primeras celebraciones, que las primeras que yo encontré fueron de los años 20, y fue mucho después cuando se le empezó a llamar a las fiestas como tal, fiestas de la cosecha. Y yo estaba tratando de establecer un poco cómo surge el nombre de fiestas de la cosecha y de dónde viene. Entonces ahí, entre el año 24, que tal vez es cuando yo empiezo a ver que se celebra el aniversario, y los años 50, que ya está establecido como nombre Fiestas de la Cosecha, en el año 1934 ocurre ese primer baile en el Club Rialto, que era el club, digamos, de las élites locales, que es el baile de la cosecha, y le llamaron a ese baile el baile de la cosecha, y era un baile que se hacía en homenaje al café, a las cosechas cafeteras y también a las cosechas que había de muchos frutos, porque nuestra región afortunadamente es muy rica en muchos frutos. Ese baile era un baile donde empezó a llegar gente de otras ciudades. Entonces, algo que era un baile de un club, algo cerrado, pero que también la gente que no podía entrar al club, pues lo que hacía para ver, digamos, los vestuarios y cómo entraba la gente era que estaba afuera de las escaleras del club y todo el mundo entonces veía un poco como cómo era esta entrada y cómo eran los vestuarios. Y es interesante ver, por ejemplo, el asunto del vestido, porque las mujeres se ponían unos vestidos como de chapolera, pero a los vestidos de chapolera les ponían unas lentejuelas, por ejemplo, unos canotillos. Eso hacía que los vestidos fueran vestidos típicos, pero se establecían como estas modas de gala, y eso hacía que fuera, digamos, un baile, digamos, excepcional. No se usaba ese vestido en ninguna otra parte, lo puedo asegurar. Claro.
lo importante fue siempre como conservar y hacer homenaje precisamente a la tierra. Leía yo que por lo general cuando las tierras o las comunidades se dedican al trabajo precisamente de la tierra y del arado, entonces no solo su economía sino su cultura empieza a girar en torno a esto. Una forma de rendirle homenaje también es ese traje, ¿cierto? Pero hoy en día no se tiene tan en cuenta o simplemente se hacen homenajes a los trajes típicos, pero digamos que ese tipo de vínculo con la historia se ha ido perdiendo con el tiempo. Sí. ¿Qué pasa? Por ejemplo, antes de que apareciera, digamos, este baile del Club de Alto y que se volviera famoso, las fiestas tenían una misa, tenían de pronto un desfile de carros antiguos, y la verdad eran unas fiestas más bien aburridas por lo que uno puede leer. Y luego aparece este baile y este baile empieza a hacer como que las fiestas, que el aniversario de la ciudad realmente tenga un ambiente más festivo. Y eso se conservó desde que apareció el baile del Rialto, luego se hicieron otros, luego se hicieron los reinados, se hacían también bailes y eventos con orquestas en casetas, en parques, también se llevaba, por ejemplo, cine a los parques, esto no lo conocemos mucho, se hacían desfiles de bicicletas, hoy quisiéramos que se hiciera un desfile de bicicletas en las fiestas de la cosecha, y ya el ambiente se empezó a volver mucho más festivo y no se celebraba un solo día, sino que se empezó a celebrar 2 semanas y ya, digamos, casi que lo celebramos todo el mes. Pero en la celebración, como la hacemos hoy en día, muchas veces sí se nos olvida por qué se llama fiestas de la cosecha, y es ese tributo a la tierra, como tú lo decías ahora, a los frutos, a la economía cafetera, que era lo que permitía que en su momento personas que podían entrar al Club de Alto pudieran hacer una celebración con canutillos, porque pues con qué plata compraban los canutillos y las lentejuelas, con la plata del café seguramente, y también que luego toda la ciudad hubiera crecido y pudiera también toda una economía ser celebrada en sus fiestas aniversarias. Hoy en día vemos que hay ciudades como Barranquilla que tiene el carnaval y la gente tiene muy claro ¿qué voy a ir a ver a Barranquilla en el carnaval? No, el carnaval, los disfraces, la marimonda. Sí. O la gente va a la feria de Manizales y la gente tiene muy claro a qué va, el toreo, la fiesta, digamos una fiesta brava, yo no soy partidaria, pero la gente va a eso y tiene en la cabeza una identidad para esas fiestas. Las fiestas de las flores en Medellín surgieron también hacia los años 50, muy contemporáneo con las fiestas de Pereira. ¿Qué van a ver? Los silleteros. Y bueno, nos tendríamos que preguntar qué vienen a ver los turistas hoy en día a las fiestas de la cosecha. ¿Qué es eso tan particular? Si antes existía, digamos, ese baile, el club, era un asunto que solo algunas pocas personas podían ir, pero eso era, digamos, algo emblemático de esas fiestas. Hoy no está el club, eso no es, digamos, la manera como queremos celebrar, pero esa fiesta sí tenía ese componente con esos vestidos específicos, además era bonito porque los vestidos eran con canutillos, pero luego eran las alpargatas, eran los zapatos, entonces, ¿cuál es la identidad de nuestras fiestas de la cosecha? Y habría que hacer tal vez más investigación histórica para saber qué otros elementos podríamos retomar de nuestra historia que nos devolvieran esa identidad que necesitamos para nuestras fiestas actuales. Precisamente en ese ámbito de retomar la historia y volverla como a recordar para traer cosas a colación actualmente, estamos como en una lógica o en una oleada de recuperar esos datos históricos. Dentro de ese recuperar esos datos históricos está, por ejemplo, retomar la cultura cafetera, entonces apostarle también a maneras pedagógicas y culturales de retomar esas cosas. Habría que también preguntarse qué significa para nosotros los pereiranos la fiesta de la cosecha de nuestras tierras. Para concluir, ¿qué invitación le darías a estas personas, aún siendo pereiranos, no son tan cercanas a los procesos culturales y muy nuestros? ¿Qué invitación les darías? Bueno, la invitación es primero que conozcamos un poquito de nuestra historia.
En 1921 llega el tren a Pereira. Con la llegada del tren logramos sacar un montón de café que ya se producía en nuestras montañas, de aquí a Buenaventura. Eso nos une con el mundo. Y eso hace también que Pereira desde muy temprano haya sido una ciudad muy conectada, y hoy vemos que sigue siendo muy conectada con el aeropuerto Matecaña, también a nivel internacional, muy conectada con internet. Entonces es una de las características de nuestra ciudad, el ser una ciudad abierta, el ser una ciudad donde no hay forasteros, el ser una ciudad donde recibimos a mucha gente y somos muy orgullosos de esa pluralidad. Es importante que en esa pluralidad también se estudie un poquito de dónde venimos, porque es una ciudad que tiene una historia relativamente reciente, en esta fundación 153 años, pero si uno va recorriendo la ciudad encuentra que tenemos una historia maravillosa. Ahí está la estación del ferrocarril, el Parque Olaya Herrera tiene una historia también por contar, ahí están dos de las esculturas más antiguas de nuestra ciudad. Vayan y las encuentran, luego suban por la calle de la Fundación y ahí está el Palacio Nacional, está el Gran Hotel, Gaitán, ese hombre que luego muere y se empieza toda esa violencia en Colombia. Gaitán estuvo alojado 2 veces en el Gran Hotel, desde allí pronunció un discurso grande y estuvo muy llena de gente en la calle. Tenemos, digamos, personas también del nivel nacional que han pasado por estas tierras, por los caminos que nosotros tradicionalmente recorremos. Entonces, la invitación es a recorrer un poco con la imaginación también lo que fue Pereira en su pasado, no para llenarnos de nostalgia por un pasado mejor, que no creo. O sea, esta ciudad es una ciudad hoy también maravillosa, pero sí para entender un poco como cuál es el significado de los edificios que nos rodean, cuál es el significado de los personajes, los propios y los que han transitado por estas tierras, cuál es el significado de tener, por ejemplo, en el Consejo Municipal la casa de Luis Carlos González, la casa de Jorge Roa, fundador de la Universidad Tecnológica, el escritor de ese poema que luego fue musicalizado y se volvió La Ruana. Y muchas veces recorremos la ciudad y no nos damos cuenta cuál es el significado de esos edificios, de esos parques por los que estamos atravesando. Entonces, definitivamente, si uno conoce la historia, así como cuando uno conoce más de una persona, la valora más, la respeta más y la cuida más.